Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces se la dábamos más fuerte al mundo, ¿no? Pero para Dios, más que sonido, es un agradecimiento no solamente de labios, sino de nuestra vida. Amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes llegaron a ir a conciertos del mundo y todo eso, y era donde el que estaba a tu lado no lo podías ni escuchar, ¿no? Por todo el bullicio. Es tremendo. Esto es de lo que se trata el Evangelio, y te empiezo con esto. Acompáñame 1 Corintios capítulo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Ya hice un pequeño contexto la vez pasada, ahora me voy a extender un poquitito más para el frente. En el capítulo 9, versículo 16. ¿Está conmigo? 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Y con esto cerramos lo que es las tres partes de lo que es esto, es de lo que se trata el Evangelio. El Evangelio no es para hacernos ricos, pero sí para hacernos ricos espiritualmente. En la sabiduría, en el entendimiento, en la humildad, en el amor, en el perdón. Eso es una verdadera riqueza. Aunque Dios no está peleado con que tú tengas riquezas. ¿Me entiende eso? ¿Sí? El problema no está en el dinero. El problema está en el amor al dinero y a las riquezas. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, noticias de Dios para el mundo. Y dice el versículo 17: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y les pregunto, ¿cuánto les encantan las recompensas? Hay algunos cazarrecompensas, ¿va? Por ahí se dice. Dice, pero si de mala voluntad, la comisión ha sido encomendada. Y eso es algo tremendo que debemos de poner nosotros atención. Pablo hace una pregunta y dice ahí en 1 Corintios: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente, diga todos conmigo, gratuitamente el Evangelio de Cristo. ¿Pero por qué? Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuál era su derecho? Usted puede regresarse desde el capítulo 9. Usted puede leerlo. ¿Cuál era su derecho? Que él recibiera una ofrenda, que él tuviera también una mujer como compañera cristiana, lógicamente, ¿no? O sea, todo eso parte era del derecho de Pablo. Pero dice él: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Qué tremendo, ¿no? Cuando de esto es de lo que se trata el Evangelio. Y para terminar este mensaje, la palabra de Dios como un subtema, para ponerlo así, nosotros hemos sido llamados para ser portadores, embajadores y proclamadores de su Evangelio. ¿Cómo la ven? ¿Sí? A veces somos portadores, embajadores de promocionar la Coca-Cola, ¿no? No, está bien buena y pica, dicen algunos, ¿no? Somos proclamadores o portadores o proclamamos un buen restaurante, ¿sí o no? Te lo recomiendo, y vas tú y dices: no, ya me chafearon, ¿no? O los buenos tacos, ¿no? O sea, a veces tomamos papeles en la cual no meditamos en lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Porque este galardón, o digamos este privilegio, los ángeles no lo tuvieron. Y vaya que los ángeles son los ángeles, ¿no? Alguien dijo por ahí y lo entendí de esta manera: el privilegio que tenemos, que los ángeles no son a imagen y semejanza de Dios, pero usted y yo sí. ¿Sí ve la gloria de Dios en medio de todo esto? Y no solamente eso, a los ángeles no se les permitió predicar del Evangelio, sino se nos otorgó el privilegio a usted y a mí. Vaya privilegio, ¿no? Por eso, hermano, es que no se trata solo de pararse, agarrar un púlpito, agarrar un micrófono y predicar. Está bien, puedes hacerlo. Lo importante es, hermano, de nuestra vida, cómo vivirla. ¿Amén? ¿O no amén? Es cómo vivirla, es cómo vivir. El Evangelio, alguien escribió por ahí, no es un mensaje de logros humanos. Hello. Que agarramos a Cristo para alcanzar nuestros logros humanos, para que multiplique mi vida, para que multiplique mis riquezas, para que me sane. Eso es bajo su voluntad, siempre. Porque reconocemos que Dios es un Dios soberano. El Evangelio no es un mensaje de logros humanos ni de una autosuperación. ¿Sale?
sino una persona llena de amor y de bendita gracia en Jesucristo nuestro Señor. Es algo que debemos entender cada día, pero hoy en día, hermano, vivimos una generación que quiere un cristianismo cómodo, donde, bueno, sin cruz, sin arrepentimiento y sin transformación. Pero para eso Dios dejó portadores, embajadores y proclamadores del evangelio para incomodarnos a vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Amén. Hoy en día el mundo y en las iglesias quieren un cristianismo cómodo, donde no me digan nada en lo que escucho, no me digan nada en lo que hago, no me digan nada en esto. Es que no se trata de decirte, es que lo que ya está establecido está en su palabra. ¿No? Queremos promesas. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? Pero evitamos los procesos. ¿No? Evitamos sus mandamientos. Evitamos la responsabilidad de lo que es cargar un evangelio. Queremos bendición, queremos promesas y bendición, pero no queremos rendirnos ante el poder y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No queremos, hermano. Queremos la bendición. Usted va a ver lugares llenísimos, hermano, que le profeticen de promesas y de bendición, pero no quieren, adivine qué, ni arrepentimiento, ni mucho menos quieren el compromiso. Es como decimos, ¿no? El joven quiere casarse, pero cuando les hablan acerca en los matrimonios, las clases de matrimonio, dice, no, yo no quiero eso. Es que ella se debe de sujetar a mí y es que el problema es porque a lo mejor nosotros como padres, como el varón o como la mujer, pues no enseñamos desde chiquitos, ¿no? Que en el matrimonio es negarse uno al otro y amarse mutuamente, ¿no? Pero queremos promesas sin procesos, queremos bendición pero no rendición. Mientras hay muchos buscando comodidad, déjame decirte y hacerte refrescarte un poquito la memoria con respecto al evangelio. Hubo muchos mártires que entregaron su vida por no negar a Jesús. ¿Cómo ves? ¿Es fácil el evangelio? ¿Es difícil? Que todo inconverso que oiga abrace en fe esta perfecta obra de redención que ha hecho Dios en Cristo Jesús y alcanza salvación para vida eterna, lógicamente, el inconverso, así como usted y yo un día lo recibimos. Amén. Y acuérdense que la palabra, o como empezamos a mencionar, que no te avergüences del evangelio porque fue salvación para ti. ¿O te avergüenzas? ¿O lo negamos? ¿Cómo negamos a Jesús a veces? Como cual Pedro, ¿no? ¿Cómo lo negamos? A veces lo entregamos, lo traicionamos a Jesús. ¿Con qué? ¿Por qué? Con lo que el mundo ofrece. Para el inconverso, hermano, su destino eterno depende de que se arrepiente y ponga su fe en este mensaje, no en el mensajero. ¿Me explico? El mensajero hubo uno, perfecto, puro, libre, sin mancha. Ese es Jesús. Nosotros tenemos fallas, pero el mensaje no. ¿Sí ve? No rechacemos el mensaje de Dios, pero que todo creyente que oiga, o sea, aquí ya entramos usted y yo, sea bendecido y edificado. ¿Sea qué? Bendecido y edificado. Pues consideramos que este mensaje, hermano, no es solo únicamente imprescindible, no, para que sea salvo. O sea, ya una vez salvo, ya soy salvo, ya, safe, o sea, ya estoy ahí, sino que lo seguirás siendo a lo largo de tu vida en Cristo Jesús, santificándote, consagrándote para Él, para que sigas siendo santo, porque esto es poder de Dios. Amén. El que diga, no, yo ya tengo 10 años y sigo en la misma, digo uno, bueno, ¿sabes qué? Automáticamente hazte un autoexamen y verdaderamente simplemente fuiste, como dicen por ahí, o fuiste convencido nomás de que esto, pero no hubo un nacimiento de nuevo. Además lo necesitamos, este evangelio, para poder predicarlo fiel y bíblicamente a otros, tal como lo demanda Cristo. En ambos casos, tanto en el inconverso como en el creyente, Dios, hermano, en el inconverso o en el creyente, Dios será glorificado y exaltado sí o sí. ¿Cómo? Aunque esta gente acepte o no acepte a Cristo, aunque esta gente o tus hijos y todo, sepas, hermano, que mis hijos, nuestros hijos o nuestra descendencia, si rechazaron a Cristo, Dios será glorificado.
Si aceptamos a Cristo, dice que arrojaremos nuestras coronas, aún así nuestras coronitas, hermano, con unas piedritas ahí, ¿no? Que por hoy en el mundo entero se pelean por eso. Y cuando llegues allá en el cielo va a haber una corona con lo que hiciste, bueno, que Dios te capacitó para hacer, no para tu gloria y honra en la tierra, sino para honra y gloria del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe dónde va a estar? En una coronita. Y luego esa piedrita, que no son las del infinito del universo, como Marvel lo quiso poner, sino son unas que serán ganadas por las obras que hicimos aquí en la tierra, y aún así hayamos vivido de una manera honrando al Señor, hermano. Tampoco voy a poner de que voy a ser pobre y voy a dar todo. No, a veces esa es la parte de la sabiduría que Dios nos da para saber usar nuestras riquezas, nuestros bienes, para honrar y glorificar a Dios, ¿no? Pero esas piedritas que van a estar puestas, dice, van a ser arrojadas. Lo que por hoy se pelean, ¿o no? O hayas oro y se pelean por el oro, hayan el oro negro, que es el petróleo y todo, se pelean. Y dígame si no es cierto. Ese es el uno. Al rato, no un mundo muy lejano, o no un tiempo muy lejano, hasta el agua, hermano. Va a estar tremendo. ¿Por qué? Porque así es el hombre, codicioso, amante de cosas que dice uno. Allá en el cielo dice que va a ser calles de oro. Bueno, este es un simbolismo, ¿no? Pero fíjense cómo lo ve Dios. Allá lo vas a pisar. Hello. El mar es de cristal, dice la Biblia, ¿no? Bueno, en ambos casos, tanto el inconverso, el cristiano, ambos casos, Dios siempre va a ser glorificado y exaltado. Pero podemos decir con lo que hemos predicado, ¿aquí acaba todo? No. Aquí empieza cuando tú te vienes a Cristo. Él nos escoge, nos llama, empieza una vida cristocéntrica, si es que vivimos una vida cristocéntrica, una vida cruzcéntrica. ¿Por qué cruzcéntrica? Porque Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígase. No es una cruz de que te la tatúas o te la cuelgas. No, hermano, va mucho más que eso. O como ahora los futbolistas que son muy, muy influencers, se ponen todo su cuerpo y se llenan hasta versículos bíblicos. Digo, ojalá y ese versículo bíblico lo pueda vivir, aunque sea. Hello, ¿o no? Donde deberamos decir y declarar al mundo oscuro que es anticristiano, que no conoce a Cristo, a su creador, al sustentador, quién es Jesucristo, el Señor de todo y por cual todo se sostiene. ¿Quién es el Rey de Reyes, el Señor de Gloria? ¿Y a quién se le ha dado absolutamente todo dominio, poder para siempre? A ese Dios usted y yo decimos servir. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque ese Dios es el que decimos servir. Pero no solamente se encaja en decirle servir, sino en predicar, ¿no? Entra en juego algo muy importante. Es bonito. Sí, yo recibí a Cristo. Hasta apuntamos en nuestro teléfono de que este día volví a nacer. Yo recuerdo el poder de Dios. Y está bien, perfecto, pero se nos dejó algo. Una gran comisión. No es comisión de usted sabe, ¿no? No es una comisión de esa, sino es un encargo. Este nombre de gran comisión pues no aparece en la Biblia, pero es mundialmente conocido. ¿Quién no lo ha escuchado? La gran comisión, y hay que hacer la gran comisión. ¿Por qué? Porque alude al eterno dador, al alcance universal, a lo incomparable oferta o regalo de salvación, más bien a la duración de esta misión, que no sabemos cuándo Él venga. Marcos capítulo 16 versículo 15, vaya a su Biblia y fíjense lo que el joven Marcos escribe. Y escribe bajo su evangelio diciendo estas palabras, Marcos 16:15, y les dijo, ¿quién dijo? Jesús, ¿no? Y Dios te dice en esta tarde, o nos dice a cada uno de nosotros, Él nos está diciendo, id. Este id, hermano, no es si se te acomoda en tu schedule, si se te acomoda en tu vida. Este es un mandato y orden. ¿A quién? No lo hizo a los inconversos. ¿Se lo hizo a quién? A sus discípulos. ¿Estamos?
Usted, para decir yo soy creyente, para ser creyente, pues bueno, hay que creer en el nombre del Señor, somos salvos por su sangre preciosa, por la fe, por medio de la fe. Pero Él quiere y sigue anhelando, y su deseo más. Por eso la invitación de las oraciones de los miércoles, de que te empapes de la palabra, porque Él quiere hacernos discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Sí? Pero el discípulo, hermano, los 12 o la mayoría murieron feo. ¿Estás dispuesto? ¿Seguro? Si no aguantamos a veces en Facebook, ¿no? Si no aguantamos a veces con papá y mamá. Pero el Señor dice, si tu madre y tu padre te dejare, con todo eso yo te recojo. Ay, pero mi nene o mi nena, espérate. Aquel que ame más, y ese amar más no significa de que te olvides de ellos, sino en qué lugar los pones. ¿Va conmigo, iglesia? Y a veces dicen, no, es que mi santa mujer, mi esposa. De hecho estamos, bueno, al último lo voy a decir, pero va a haber una pequeña conferencia en febrero. Vamos a aclarar las fechas para matrimonios, los principios para el varón, los principios para la mujer. Pero ¿dónde queda Dios? Como decía aquel mensaje que aparece en Facebook, ¿y Dios para cuándo? Porque estamos planeando muchas cosas nosotros, pero Dios no está en nuestros planes. Pensamos que está en nuestros planes porque decimos orar, pero decimos pedir, decimos leer la Biblia, pero no decidimos obedecer su orden y sus mandatos y sujetarnos a ellos. Pero Jesús dijo y les dijo, id, un mandato, una orden, por todo el mundo y predicad, ¿qué? El evangelio. A veces decimos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi plan? Mira, hermanos, si Dios nos mandó a este lugar, cuando digo a este lugar, no solamente lo cierro a esta iglesia, a este país, donde a lo mejor yo nunca, yo no puedo decir que era pueblo. En la ciudad dicen que solo Veracruz es bello, que permítame dudarlo, en los tiempos que yo vivía allá, pero es muy bonito. Pero bueno, en el asunto es de que a lo mejor no hubiera conocido gente como usted, de otro país, de otro estado, de mi mismo México, ¿no? Pero cuando habla de por todo el mundo, hermano, a veces decimos, no, yo vine a hacer los dólares, y cristianos, yo vine a hacer dólares, pero no te pones a pensar de el id cuando somos cristianos por todo el mundo y predica el evangelio. ¿Sabes qué? Aprovecha este momento, en este lugar o en este, en este tiempo en el cual tú estás aquí, porque a veces muchos de nosotros anhelamos las cebollitas, ¿no? Quisiera regresar a mi país. ¿Cuántos lo anhelan? Todos anhelamos, pero si estamos aquí, siéntate un rato, medita y quédate pensando, Señor, por todo el mundo, estoy aquí por un propósito tuyo. Que metí la pata, pues que mi tío vino y me quiso llevar y me vine y todo. Y si Dios te permitió todo esto, todo lo que has pasado y hoy en día estás aquí, es por un propósito, ¿sí sabías? No fue porque tú esquivaste acá a los que portan armas o te escapaste de decir, es porque Dios permitió por algo. Porque la palabra de Dios dice, id a todos aquellos, primeramente discípulos, ¿no? Pero ahí dentro de ellos estaba a lo mejor gente oyendo, creyente, fiel, siguiendo a Jesús. Predicad el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Las buenas noticias de salvación. No tu salvación, sino la salvación de Él. Y aquí cambia y dice a toda criatura. Una criatura, hermano, no es hijo de Dios. Una criatura es creación de Dios. Aquellos que no han sido salvos, según Juan 1:12, usted lo puede buscar. A todos aquellos que Dios creó a su imagen y semejanza. Cuando viene Cristo, pasan a ser por adopción hijos de Dios. Por la sangre de uno que murió en el Calvario, que es Jesucristo. Hermano, es un llamado a predicar el evangelio, y más en estos días. Es para todos los que creen, para todos los que dicen, yo quiero ser un discípulo, yo quiero predicar. No esperes que alguien te diga, yo te unjo como discípulo, y le hagan como a los príncipes antes, no, con una espada. Aguas, porque si es la espada de Dios, ahí va, ¿no? Qué privilegio debe de ser, qué grandeza, qué confianza, qué honor nos ha dado Dios a su iglesia para que prediquemos el evangelio. Amén. Es un honor, es un privilegio. Él ha decidido enviar a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones. Dios nos llama, Dios no llama a las personas directamente desde el cielo. Si tú estás esperando que Dios te hable con una voz audible, hermano, te va a dejar sordo. Por eso Dios nos dejó su palabra,
porque el verbo se encarnó. Amén. Y su palabra, lo acabamos de cantar ahorita, toda la escritura es que inspirada por Dios. Dios ahorita ya no habla de esa manera. ¿Sabe? Ahorita le voy a decir por qué. Desde el cielo, ni siquiera a través de ningún ángel, porque, sí, dijo Pablo, aun si un ángel me viniera a compartir un evangelio diferente, sea anatema. ¿Sí ve? Porque ahora hay mucho de que, tuve un sueño, Dios me reveló y todo, y por eso salen sectas, hermano, de que tienen la Biblia más el libro del ángel Moroni, ¿no? Por decir uno de tantas que hay ahorita. O ahora dentro del cristianismo, es que lo que diga el pastor, porque él tiene revelación, él es más ungido, hay que seguir lo que él diga. ¿Y la palabra? No, la palabra después. Pero es que como necesitamos revelación nueva, sigamos lo que diga. Ahora, sabemos que somos mensajeros y con temor y temblor debemos de predicar la palabra del evangelio. Amén, hermanos. Porque ahora está por a mayoreo, ¿no? Que tuvo una visión, un sueño y todo. Y no me malinterprete, Dios te puede hablar a ti de una manera mientras no ofendas la palabra de Dios, mientras no agredas el mensaje del evangelio y vaya aunado, aunque muchos hoy en día se visten de ángel de luz y utilizan la palabra. Es más, ¿sabe por qué? Porque Jesús, ¿cómo fue que Satanás le dijo? Satanás se sabía la palabra, ¿sí o no? Pero Jesús se la refutó. ¿Cómo? Sí, vienes con la palabra alterándola, pero Jesús le dijo, escrito está también. ¿Sí ve? Por eso tenemos que tener atención. Él no llama a las personas hoy en día directamente desde el cielo, ni siquiera a través de ningún ángel, sino por medio de cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser esas antorchas, hermano. Sí, imperfectos, sí, con muchas cosas deficiencia, pero le ha dado a su iglesia por la palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios. Somos portadores de la palabra. ¿Qué le parece? Si estamos esperando que un ángel se revele o que a ti y a mí nos salgan alitas, hermano, pues espera cuando estemos 3 metros bajo tierra, ¿no? Bueno, ya será otra cosa. Pero mientras estemos aquí, tenemos que predicar el evangelio. De eso se trata el evangelio. Aceptar o rechazar a un predicador del evangelio, hermano, implica necesariamente aceptar o rechazar a veces a Dios mismo, ¿no? Acuérdense que Pablo dice, algunos predican a Cristo, ¿por qué? Por contienda, ¿no? Pero hay algunos que predican a Cristo, como lo dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. No, es que no voy allá porque no se junta ofrenda. Júntame $5,000 simplemente para estar 2 días y voy. Caray, ¿qué no es impuesta necesidad? Lucas capítulo 10 versículo 16. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto de que somos nosotros, sus redimidos, su iglesia, por la palabra viva y eficaz? Porque Lucas capítulo 10 versículo 16 dice, al que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Quién es el que está en nosotros? Jesús, el Espíritu Santo, ¿no? Ahora ahí es donde viene. ¿Cómo te habla el Espíritu? ¿Cómo te habla Dios a ti? Pues decimos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿o no, hermanos? Y tenemos la palabra que es viva y eficaz, la palabra profética más segura. Y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Le entendió, hermanos? Fíjese la oportunidad que Dios nos ha dado. El evangelio de Dios, el único medio para salvar, es el único medio para salvar eternamente al pecador. Ha sido confiado a su pueblo. ¿Y sabe qué? Me atrevo a decir, o más bien así es la palabra, se confió desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, desde ahí del evangelio empieza en Génesis. El evangelio empieza la buena noticia empieza en Génesis con Adán y con Eva. Y después escoge un pueblo pequeño que por medio de Abraham, ¿no? O sea, tu descendencia será como la tierra, el mar y como las estrellas. Y Dios escoge para que se predique de un Dios fuerte, celoso, Jehová de los ejércitos. Y vemos ahí escondido lo que es el mensaje del evangelio. Pero aún así, Israel siempre duro. Nada comparado, o más bien comparado con lo de hoy en día, ¿no? Podría resumir que la obra redentoria de la cruz, hermano, es lo que puedo llegar a considerar como uno de los conjuntos de versículos más importantes, más claros,
¿Cuál? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Ustedes me van a acompañar con esto de que todos nos sabemos parte de este texto, pero ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo entiendes? Es más, digo yo, ¿cómo lees? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice así, Pablo, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Sí se lo sabe el texto? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Bueno, ¿tú estás en Cristo? Pregúntate. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, naces de nuevo. Naces de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Aunque nuestra amada esposa, tu amado esposo, tu familia te la sigan recordando. Hello, ¿sí o no? No, pero es que y sacan fechas y la hora exacta y cómo ibas vestido, ¿sí o no? Sí, sí, dice la hermana. O sea, es tremendo cómo es el ser humano, pero Dios no es así. ¿Sí sabes que Dios no es así? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira, hermano, lo quieras creer o no lo quieras creer o sigas señalando, es más bien, no seamos compañeros aliados del diablo. Y muchos, y digo muchos porque me incluyo, muchos caemos en esa patraña de ser señaladores, apuntadores y decir, es que yo te voy a recordar esto. Bueno, si tú recuerdas, acuérdate, si tú también eres hijo de Dios, Dios de alguna de otra manera nos va a traer a la memoria de quiénes somos nosotros también, que nadie era digno, sino cuando Cristo vino, fue el santo, fue el que tomó nuestro lugar. Y Él se olvidó. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora todas hechas nuevas, hermano, no significa de que ya soy un nacido de nuevo. Ahora sí, la gracia perdona todo y a darle vuelo. Licencia para pecar. No, es la parte del evangelio que nos habla acerca de irnos santificando y consagrando para llevar a cabo el plan de Dios. Dice, y todo esto proviene ¿de quién, hermanos? De Dios. Está conmigo en el 2 Corintios 5, 17. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio algo. No, pues yo recibí sanidad. Qué bueno, gloria a Dios que recibiste sanidad. Amén. Que recibiste a lo mejor un milagro de Dios, que Dios restauró tu matrimonio. Gloria a Dios. Que Dios te sacó de las drogas, del alcohol. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es bueno. Pero sí sabe que eso es pasajero. Que Dios me levantó de los muertos. Pues Lázaro también lo levantó, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero volvió a morir. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende esta parte? Sí lo levantó de los muertos. Y por una gripe, dice, por algo que estaba pasando, pero era para que la gloria de Dios se manifestara. Pero nadie habla de que Lázaro volvió a morir. Pero ciertamente está gozándose con el Señor arriba, ¿o no? Aunque lo que Dios haga en tu vida es bueno para en esta tierra, pero fíjense que nos dio un encargo, nos dio un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio? ¿O cuál es este mensaje? Lo que hemos venido hablando, que Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esto va para cada uno de nosotros como maridos, esposas, como hermanos, como cristianos, como decimos que somos hijos de Dios, hermano. Tenemos todos los días, si alguien hizo algo en contra de mí, debo de buscar algo, la reconciliación. ¿Está conmigo? Sencillo. No, pues yo porque es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándolo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a ti y a mí, bueno, dicen los hombres, pero a ti y a mí, nuestros pecados. Pero ahora dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el versículo que sigue. Así que somos, y aquí es el tema, ¿no? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, iglesia, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús. Observamos, hermano, antes que nada lo que Dios ha hecho.
Y es no tomarnos en cuenta nuestro pecado. ¿Qué le parece? ¿Se le hace poco o se le hace cuán grande gracia o sublime gracia de Dios? ¿No? ¿Qué se le hace a usted? Pero para que eso aparentemente, ese aparente dilema o contradicción, un Dios justo y santo, no juzgando el pecado y siendo permisivo, ¿cómo lo ve usted? Si Dios es justo y santo y está haciendo este tipo de cosas, de no tomarnos en cuenta nuestros pecados, algo tenía que suceder. Que alguien tenía que suplantar mi lugar. Que toda la ira de Dios tenía que caer sobre alguien. Amén. Y no fue sobre ti. Ahora, que cuando ahora en Cristo pecamos, dice la Biblia, fíjese qué tremendo, hermano. Y es lo que debemos no abusar. Debemos de meditar perfectamente que si alguno hubiera pecado, fiel abogado tenemos ante el Padre. Qué gracia es esa, ¿no? Y aparte de eso, hermano, sí, y a veces Dios dice, ay, mijo, pues ay, vas a aprender de tus decisiones y tus elecciones. Y a veces el pecado, sí, hay retribución, hermano, por nuestras malas decisiones. Nuestras malas decisiones. Sea posible, es necesario darle respuesta. Y está en el versículo 21 que acabamos de leer. El que jamás pecó fue hecho pecado. Se le atribuyó todo lo malo nuestro para ser juzgado por el Dios perfectamente. Por Dios. Justo y perfectamente santo vivió Jesús. Para que todo lo bueno de Él, escuche bien, para que todo lo bueno de ¿quién? De Jesús. Quiero que vaya conmigo en esta parte, hermano, porque es de lo que se trata el Evangelio. Todo lo bueno de Él, santo, puro, sin mancha, obediente, su obediencia, su perfecta vida, fuese imputada. ¿Cómo ve? Atribuida a ti, a nuestra cuenta, mediante la fe en Cristo. ¿Cómo ve? Todo lo obediente. Fue una transacción espiritual divina que el pecado y la necedad nuestra pasó a Él. Híjole, hermano, no sé cómo explicárselo. ¿Sí me está entendiendo un poquito? O sea, toda esa imperfección, pecado, ahora como dice Pablo, miserable de mí, ¿no? Orgulloso, fanático, pecador, ambicioso, arrogante, egocéntrico, ególatra. Eso es el ser humano. Por eso es que el mensaje, cuando se predica de esta manera, mucha gente lo rechaza. Mucha gente dice, ay, Señor, pues ¿a quién iremos? Porque muchos queremos las bendiciones de Dios, como dije al principio, y las promesas de Dios, amén. Pero pocos quieren a Jesús. Muchos quieren lo que Jesús da. Y Jesús no solamente da algo temporal aquí en la tierra, que es sanidad, bienes terrenales, es bueno, pero dice, yo doy vida, y vida en abundancia. Esa es la vida que Dios nos quiere dar, hermano. Perdón de nuestros pecados. Pero como les digo, el que jamás pecó fue hecho pecado. Se le atribuyó todo lo malo nuestro para ser juzgado por Dios perfectamente. Fue esa transacción divina. El pecado y la iniquidad nuestra pasaron a Él, siendo juzgado por Dios, tal como nosotros deberíamos haber pasado. Su justicia y obediencia de Jesús es imputada y puesta a nuestra cuenta. ¿Qué te parecería, hermano, que en tu cuenta ahorita aparecieran 10 millones de dólares? No, hombre, hermano, te dejamos de ver. Sí, y Dios se fue. No, ya está mi vida arreglada, entre comillas. Yo no sé si usted vea estos tipos de artículos o no, pero se dice, ¿no? Yo no conozco a ninguno y espero a lo mejor no conocerlo, pero dice que la gente que se gana la lotería y buenos millones, dice que su postrer estado viene a ser peor que el que cuando ganó la lotería. ¿Cómo ve? ¿Por qué? Hágase una pregunta, ¿por qué? Y usted y yo como cristianos anhelando cada día más y más y más y más, que a mi cuenta y a mi cuenta y a mi cuenta. Pero el cristiano entendido dice, híjole, ¿y si esta noche vienen a pedir mi alma? What's going on? O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Pues nos vamos, dice el hermano. Sí, pues nos vamos, dice. Pero ¿cómo está nuestra cuenta delante de Dios? No tu cuenta bancaria, sino tu cuenta delante de Dios.
Cuando vemos esto, su obediente vida y perfecta vida fue imputada, atribuida a nuestra cuenta, pero ¿cómo? Ay, porque voy a ayunar esta semana. Ahorita en todos lados se promulga el ayuno por 21 días, ¿sí o no? 21 días de ayuno y todo, y está bien, perfecto. Bueno, entra a tu cuarto y tú en tu cuarto habla al Señor. Ahorita todo se publica en Facebook, ¿no? O sea, todo está, y está bien, quieres entrar 21 días de ayuno, oración, lectura de la palabra, pero después de esos 21 días que se note, hermano, ¿de qué sirven los rebotes? Hablando, físicamente hablando. Esta semana, el fin de semana, ay Dios mío, un hermano me invitó a ir ¿cómo se llama? Al parque, ¿no? A caminar. Hermano, todavía ando adolorido. Y solo que nada más dimos 2 vueltas. Pero hablando yo con el hermano, le digo, no, es que no, mis pulmones estaban, haga de cuenta que iba. Y al hermano dice, hermano, todavía no empezamos. No se crean. Apenas no. O sea, a lo que yo voy es que a todo lo que hagamos, porque es 21 días de ayuno. Está bien, como le digo, es respeto a todo, pero entra en tu aposento, ¿no? Y luego que se noten, porque Dios recompensa en público, ¿no? Digo, no me lo tomen a mal y está bien, pero que se vea en una vida más consagrada. Es más, después de esos 21 días deberemos de ser más obedientes, ¿no? Más persuasivos, se le puede decir, o más sensibles, a la palabra de Dios cuando se predica el domingo. Pero ¿de qué te sirve si al día 40, después de ayunar y orar y de leer la palabra, ya andas maldiciendo, agarrándote con el diácono y diciendo, no, ese pastor, nomás no? Por decir algunas cosas. Esta transacción, divina, Él es el sentenciado, el juzgado, el condenado. Nosotros podemos ser absueltos, perdonados y justificados. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. En base a lo que Él ha hecho, está lo que nosotros somos en Cristo ahora. Y es una nueva creación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos te puedes gloriar o tener gozo en tu corazón de que gracias a Cristo ahora soy una nueva creación? Amén. No algo mejorado, escuche bien, este es un César 2.0, no algo mejorado, como ahora tu teléfono tiene que estarse actualizando a cada rato, que es bueno actualizarte en la Biblia, que es lo que Dios quiere más, pero esto es por obra del Espíritu Santo que nos va iluminando a cada uno de nosotros. Tu vida no es una versión mejorada, ¿ok? Sino algo nuevo. ¿Puede entenderlo diferente? Hoy en día, hermanos, no sé, los que tengan compañía, una compañía telefónica te dice, te vamos a mandar un teléfono nuevo a reemplazar el tuyo. Pero este es, ¿cómo le llaman? Refurge, ¿quién sabe qué? O sea, refurbishing, reacondicionado es la palabra en español. Y tú dices, no, yo quiero uno nuevo, y hasta peleamos. No, ¿cómo? Si yo estoy pegando, quiero. No, señor, es que por la situación y todo, usted tiene un contrato y todo, no podemos darle uno nuevo, si no tendría que hacer otro nuevo contrato, bla, 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 bla. Las compañías ya saben, ¿no? El Señor no te hace algo mejorado, el Señor te hace una nueva criatura. Y eso solamente lo puede ser el poder del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que ahora que digan, no, yo no soy algo mejorado. No, mi esposo es una nueva criatura. En proceso, pero es una nueva criatura. ¿O no, hermanos? Estoy en proceso, hermano. Estamos en proceso. Igual tu esposa, no, pero es que tú, que no, es que no soy algo mejorado de mí. El Señor me hizo una nueva criatura y yo creo en la promesa de Dios, porque Dios lo que promete, eso cumple. Amén. Una nueva naturaleza, un nacido de Dios, y siendo progresivamente transformados y renovados por el Espíritu Santo conforme a su imagen. Para ello debemos, como lo hemos dicho antes, arrepentirnos y poner toda nuestra fe en Él, vivir continuamente. Y esto se nos dificulta, arrepintiéndonos, ya no para ser salvos, sino de que, ay Señor, te fallé otra vez. Y ahí vamos con el Señor, entrando en nuestro aposento, viviendo en ese arrepentimiento de que Señor te ofendí. Ahora no es una carga de que vas a estarte latigando ahí, de que no. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos conoce. Dios nos conoce que no somos perfectos, porque Él vivió esa vida perfecta. Entonces vivimos de una manera continuamente ahí, ay Señor, pero el Señor trae ese consuelo. ¿Sabes qué? Échale ganas, ve para adelante,
arriba, esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes. Y ahí entra la fe, ¿no? Aunque muchos nos señalen, o aunque muchos te quieran señalar y te quieran tumbar, Señor, yo acepto mi error, yo acepto mi pecado y en fe avanzo al propósito que tú preparaste para mí. En base a lo que Él ha hecho, a lo que eres ahora en Él, en Dios, Dios nos exige o nos puede exigir. Por eso dijo, ahora id y hacer discípulos. Nos exige y demanda que seamos sus ministros de la reconciliación, embajadores en nombre de Cristo. Viera que eso es tremendo, ¿no? Fíjese que la Biblia hace énfasis entre quiénes somos en Él y qué debemos hacer. ¿Dónde? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y el apóstol Pedro habla y dice estas palabras. Estas palabras no solamente son para, yo soy linaje escogido de Dios. Yo soy un real sacerdocio, nación santa. Pero ¿sabe que eso acarrea una responsabilidad? Es como yo puedo enorgullecerme, yo soy mexicano. ¿Ha escuchado gente así de que se enorgullece? Yo soy americano. Y todo bien jactanciosos de su nación. Pero Pedro sabe exactamente lo que escribe y dice, mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora viene lo demás, pueblo adquirido por Dios, casi nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Soy un redimido. ¿Por qué soy un linaje escogido? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes. ¿Qué son las virtudes? En nuestra declaración de fe, que usted la puede encontrar de casa de oración, estamos muy apegados a eso de que sabemos que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que es omnipresente. Son cualidades, virtudes que ni el hombre lo puede tener. Pero ¿sabe qué? No es que Dios nos dé la omnipresencia, porque no. Pero Dios nos habla y nos dice de su santidad, de que hablemos entre nosotros verdad. Del que sea santo, santifíquese más. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Qué es un embajador? No, le estoy poniendo a lo mejor pilares, fundamentos en cuanto a lo que teníamos pensado. ¿Qué es un embajador? Es una persona enviada por un rey, ¿sí sabía, no? De hecho, aquí les llamamos las embajadas de cada país. ¿Cuántos han ido a su embajada en este país, que no es tu país? Pero cuando, muchos dicen, ¿no? Y nos dicen, cuando tú entras a esta embajada estás pisando suelo mexicano. No es cierto, pero bueno, o sea, simbólico, ¿no? Pero no, ahí aplican las leyes mexicanas en una embajada. ¿Me explico? ¿Está conmigo en esa parte? ¿Ok? Aunque dicen que están acá, pero te tratan igual o peor que si estuvieras en México, hermano. Por vivencia propia lo dijo. Tanto en Dallas como en Little Rock. Y digo uno, hijo, ¿tan peor que migración? ¿En serio? Te pide. Bueno, Dios bendiga a los que están en la embajada, ¿verdad? Que Dios. No quiero sacar mis frustraciones. Más bien orar por ellos, ¿no? Pero se siente feo, ¿no? Desde el parqueadero hasta que entras. Pero ya mejor sigo, porque si no, nos vetan el video. Es una persona enviada por un rey o un jefe de estado que lo representa. Va en representación de su país o su rey a otro territorio, otro país con su autoridad. ¿Con la autoridad de quién? Del rey o del presidente o X. Para los intereses de un país o de un reino. ¿Ok? Un embajador habla de parte de su jefe, ¿sí sabían eso? Con autoridad del jefe en otra nación y nunca va por su propia autoridad. Nosotros, hermano, cuando decimos noche de milagros, ¿y cómo yo sé que va a haber milagros? Estoy sobrepasando, estoy siendo un poquito, ¿cómo le puedo decir? Excediendo un poco la autoridad, porque yo reconozco que la autoridad la tiene Cristo. Claro que Dios quiere que todos sean sanos, ¿o no? Pero la Biblia me enseña que dice, prefiero que Dios no, más bien Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué debemos predicar? Ven y recibe tu milagro, ven y recibe tu restauración matrimonial. La palabra de Dios me enseña es que Dios está más interesado en tu vida espiritual, en tu alma, tu mente y tu corazón.
Porque la Biblia nos enseña que el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, con tu mente y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces sí ve, o sea, suena chido, perdón, suena bien. me salió lo mexicano, ¿no? Suena bien, pero Dios va más allá de eso. Como yo, como embajador, voy a decir: esta noche vengan todos los que van a recibir su milagro. Y mucha gente se va mal, hermano. Más bien, el milagro que Dios quiere hacer, el mayor milagro que podemos recibir como humanidad, es ser nueva criatura, hermano. Ser salvos del infierno o de la condenación eterna. Lo demás, como lo dije la vez pasada, es añadidura. Amén. No actúa, el embajador no actúa de forma independiente. Es más, Jesucristo puso el ejemplo: lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo, lo que oigo al Padre decir, eso yo hago. Sujeto estaba Jesucristo al Padre. ¿Cuánto y más nosotros, simples mortales? ¿No? Póngase a pensar. Antes de que lo inviten a algún lugar, que tampoco le digo no vaya, sino pongamos atención. ¿Qué es lo que nos quieren dar? ¿Qué es lo que nos quieren anunciar? Y si no es una confrontación a nuestro pecado, a vivir una vida santa, agradable, perfecta, bueno, no perfecta, pero sí encomendada a Dios, porque Él es el perfecto. Él es el que nos santifica a través de la exposición de su palabra y de su lectura, hermanos. Nosotros representamos, o deberíamos de representar, a Cristo. ¿Cómo lo representamos? Mira, hermano, ahorita que es año de mundial, 2026, vienen muchas naciones, 48, no se conformaron con las que tenían, injertaron más, ¿no? 48, sí, ¿no? Más o menos. Los que saben de fútbol, los que no, pues sé que son un montón, o 30 y pico, no sé, demasiadas selecciones. Nos ponemos bien orgullosos o bien, ¿cómo se le puede decir? Sí, pues orgullo, ¿no? De nuestro país, ¿no? Las camisas. ¿Mande? Bien patriotas. Ay, gracias. Lo quería decir, pero dije, va a sonar un poco medio. Pero bien patriotas, ¿no? De mi selección y todo. Y no está mal, hermano. Tampoco me lo tome a mal. Pero nos creemos representar esa nación. Y pierde, lo dejan en la primera ronda y te ponen la de la otra. Traicioneros somos, ¿no? El mexicano empieza y todo. Y no, ya sacaron a México, no alcanzaron el famoso quinto partido. Y se ponen la de Brasil. Se ponen la de España. Y digo, no, pues qué buen representante, amigo. O sea, es tremendo, ¿no? Con Cristo no es así, porque nosotros representamos a Cristo. Amén. Deberíamos de representar a Cristo. Debemos ser conscientes que nuestro modo de vivir debe ser digno respecto a tu condición nueva en Él. ¿Cómo la ven? A tu llamado en la casa, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la oficina. Como decía el comercial de México, ¿no? Toma invitación. Nosotros debemos representar eso, hermano. Como embajadores de Cristo, de esto es lo que se trata el Evangelio. Tenemos la importante responsabilidad de llevar su mensaje de reconciliación al mundo entero. ¿Cómo la ven? ¿Se le hace muy bonito, sencillo? O no, sí está difícil. Pero es que si me cierran la puerta, que te la cierren. Algunos les cortaron la cabeza. Algunos, bueno, si Dios nos da tiempo en este año de poder ver cómo murieron los 12 apóstoles, híjole, vaya buscándole. Y ninguno murió en buena forma, ¿no? Aunque muchos hablan de los escritos de que Juan murió de anciano, pero pues dicen que lo metieron en una caldera de aceite hirviendo. Ay, hermano, si a veces volteando la tortilla, ¿cómo nos va? ¿No? O haciendo la carne asada. Antes que nada, hermanos, decir que es Dios quien se acerca a reconciliarse con el mundo, ciertamente, o sea, antes que nada decir que es Dios mismo el que se acerca a reconciliarse con el mundo, no al revés. No es que el mundo se acerque, porque el mundo, usted y yo no queríamos nada de Dios, hermano. Es más, hasta ahorita hay cristianos que se dicen ser cristianos que no quieren nada de Dios, no quieren congregarse, no quieren ir a la iglesia, no quieren nada de Dios, no quieren santidad. Es más, eligen su propio menú que les prediquen. Hay pastores que he visto: iglesia, ¿a quién traemos para este año? Y digo, no, pues la necesidad del Espíritu Santo, no en ese lugar. Porque, o sea, ¿a quién invitamos? ¿En cuánto pagamos? ¿A qué concierto hacemos ahora? Necesitamos más de Cristo, hermanos. Todos los días.
porque Dios es el que se acerca al mundo a través de sus embajadores, a través de sus ministros. Pero recuerden esto, no es el mundo ya se metió, porque la oferta, o más bien la predicación es universal para todo aquel que en Él cree. Él está retardando su venida y su juicio, no es porque Él tenga su reloj descompuesto, hermano. Entre otras cosas, porque su voluntad es perfecta, es que todos se arrepientan. ¿Cómo la ven? Ya se tardó Jesús, es porque Él quiere. Es más, hermano, antes de que tú te vayas al vecino, al compadre, es cómo está mi vida delante de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, y es una promesa que se va a cumplir, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La demora y tardanza de la segunda venida, que también es parte de lo que se trata el evangelio, está muy relacionada con la predicación del evangelio a todo el mundo. Hermanos, siénteseme un rato y póngase a meditar y vea cuánto está creciendo TikTok, Instagram, Facebook, y ahí se predica el evangelio a toda criatura. Cristo está pronto a venir, y el que quiera, el que tenga oídos para oír, oiga, pero el que no lo quiera ver, o sea, no hay peor ciego el que no quiera ver. Y aún así nosotros tan afanados en el trabajo, en cosas, y no vemos lo espiritual. Su demora está relacionada con la predicación. Dios quiere que todos lo escuchen y respondan a Él. Ahora hay algunos que no van a responder, hermanos, pues Él no desea que nadie se pierda. Primera Timoteo 2:4 dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Más que te vaya bien en esta tierra, que tengas un muy buen trabajo, que si lo tienes, pues cuídalo, ¿o no? Si tienes una buena esposa, un buen esposo, cuídalo, ¿o no? Porque alguien dijo, no sé si fue un sabio o no, dice: alguien no sabe lo que tiene hasta que lo ve. Tremendo, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, Dios en su corazón, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Serán todos salvos? No. Caray, pues primero nos sube que seamos embajadores para que todos se salven, pero ¿serán todos salvos? La Biblia lo dice que no. Pero tú, ¿eres salvo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Por qué? Porque muchos han rechazado la gracia y la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Esa persona seguirá perdido y seguirá condenándose en una eternidad. Podemos, hermano, y debemos diferenciar su voluntad perfecta, que es que todos, sin excepción, debemos entender esta parte, hermano, de su voluntad perfecta. Dios quiere que todos sean salvos, pero en su voluntad, que Él permite, que el libre albedrío que tú tienes, es que muchos van a rechazar a Jesús, ¿o no? ¿Te has topado con gente así que lo rechaza? Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Fíjense cómo Dios habla al profeta Ezequiel. En 5 minutos termino. Dice Ezequiel, un profeta que habló de parte de Dios. No es como los que andan ahorita diciendo: va a caer, va a caer, va a caer. Pues ¿desde cuánto venían diciendo que iba a caer esta nación? No, pero ya llegó, y salen los profetas que hicieron: ven, dije que cayó esta nación y Dios la liberó. Pero pues se venía diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es nada, no dieron santo y seña como decimos muchos, ¿no? O dicen algunos. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué no quiere Dios? La muerte del impío, aquel que no era por parte de judío, ¿no? O sea, que no estaba dentro de sus alineamientos, que no obedecían los mandamientos, sino que se vuelve el impío de su camino. Aquí su camino es de sus hechos, de cómo ellos actúan, de sus actitudes, de su forma de vivir. Esta es una voluntad perfecta de Dios ahí, que Dios no quiere la muerte del impío. Y luego dice: y que viva, que se vuelva el impío de su camino. Y aquí el impío entramos también nosotros como gentiles, hermano, los que ya nos hemos vuelto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya nos volvimos a Dios. Ya no es el pecado me arrasa a hacer lo que yo quiero, mi mente lleva cautiva a la ley del pecado. No, sino que ahora vivimos por aquel que dio su vida por nosotros, que es Cristo Jesús, en su gracia.
Y dice el siguiente versículo: volveos de vuestros malos caminos. Y aquí es donde entra una voluntad de Dios permisiva, porque moriréis, oh casa de Israel. Fíjese, ahora le habla casa de Israel a los que eran impíos, a los que buscaban estar bien con Dios y querer estar bien con el mundo. Impíos. Algún día, queramos o no, vamos a dar cuentas a nuestro Rey, hermano. De esto se trata lo que es el evangelio, de dar palabra de Dios, pero también de enseñar a la gente que un día tendremos que dar cuenta a nuestro Rey, al Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, tenemos un mensaje y unos intereses. Es llegar a la vida eterna con Él. Amén, iglesia. Déjeme termino con esto. Salvar a los creyentes, como dice Romanos 1:16, uno de los versículos que más leímos en estas predicaciones. Romanos 1:16, ¿puede abrirlo en su Biblia? Salvar a creyentes, a salvar la salvación, hermano, que es la locura de la predicación, no es popular, no es agradable o fácil de predicar sobre el pecado, no. El juicio venidero o el arrepentimiento no es fácil predicarlo, no lo queremos tomar. ¿Sabe por qué? Porque son las iglesias que a lo mejor poco se congrega la gente, pero es imprescindible y necesario para que el Espíritu Santo haga su obra. Alguien dijo por ahí, muchos predicadores dicen, no, el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos eso? Pero nos es impuesta necesidad predicar este evangelio. A los que participamos de predicar, de presidir, de enseñar en la escuela dominical, de lo que tengamos y de ser embajadores, necesita ir incluido el pecado. Sí, la gloria venidera, sí que Cristo viene, sí que Cristo sana, sí que Cristo hace milagros, sí. Pero es un evangelio completo cuando predicamos acerca, hermanos, de lo que es el pecado, la maldad y la miseria del hombre. Romanos 1:16, porque no me avergonzaré o no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído? Es un mensaje duro, confrontador, sí, chocante para muchas iglesias o para muchos cristianos, pero es el único mensaje de salvación de Dios al hombre, porque es poder inconmensurable de Dios Padre. Tan inconmensurable que dio a su único hijo para que tú y yo tuviéramos vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dios siga haciendo la obra. Debemos apasionarnos. Colosenses 4:2-12, no lo busque, simplemente se lo leo. Pablo nos dice algo: iglesia de Colosas, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Dios, por lo cual también estoy preso. ¿Cómo estaba Pablo? Preso, para que lo manifieste como debo hablar. No te avergüences del evangelio, hermano, porque un día, si lo hacemos, Dios se avergonzará de ti. ¿No? Tú no te avergüenzas de tu esposa. Yo no. Además, cuando se viste y todo, le digo, wow. Dios a mí me regaló un diamante. Y a lo mejor yo, pues un diamante, pero en bruto, ¿no? Que tiene que ser pulido. Yo hablo por mí mismo. A lo mejor es viceversa, ¿no? Hermana, hermano, a lo mejor Dios te dio un esposo, un diamante. Y yo lo veo de esta manera, ¿no? En el cual Dios nos dio nuestros hijos, que decimos que son la herencia de Dios, ¿no? Amén. Dice Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Dios, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Debemos, hermano, apasionarnos por llevar a cabo esta misión, que por cierto no es una misión imposible. Es una misión posible porque es la misión de Dios, no es nuestra. Cuando hayamos hecho lo que hayamos hecho, hermano, que la gloria sea para el Señor. Él nos ha encomendado, nos ha llenado de gozo y de confianza, pues no vamos en nuestro nombre, no vamos en el nombre de una congregación o de una organización, no vamos en ese nombre. Vamos en su autoridad y con la promesa que Él estará con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si a veces nos sentimos orgullosos de que quién me respalda, quién viene detrás de mí, o cómo vamos a perseverar en esto, dice el Señor: ¿no te soy yo suficiente? Donde quiera que vayas, donde quieras que estés, pensaste que metiste la pata en decisiones y todo, dámelo a mí. Yo te haré descansar y te llenaré de gozo. Ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. ¿Qué te parece, hermanos? Pero es que ¿cómo va a suplir Dios? Es que ¿cómo le vamos a hacer? Es urgente que clamemos al Señor para que nos dé almas a quien predicar. Mateo 24:14, tampoco lo leas, porque dice que este mensaje será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué te parece, hermano? Se trata de solamente jugar a la iglesita, a que cuando quiero voy, cuando no. Es que a veces no vamos a querer venir. Créamelo, hermano, yo también he pasado por eso. No vamos a querer apoyar en nada. No vamos a querer hacer cosas para el reino, para la iglesia, para mi hermano, que decimos amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Entonces estamos en una encrucijada tremenda. No vamos, si es por nuestro propio deseo, no. Pero gloria a Dios por su promesa, que dice que el Espíritu Santo está en mí y Él pone el querer como el hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias. Queremos amar más y más tu evangelio, para saber y entender lo que somos como embajadores, como proclamadores, pero como portadores de tu evangelio. Padre, yo no quiero un día que tú me hables y me digas: sabes que tú de labio me honras, pero tu corazón está muy, muy lejos. Que lo que hables, tu corazón, tu actitud, tus hechos reflejen quién soy yo. No te avergüences. Esfuérzate, sé valiente, levántate, levanta esa cara, que yo soy el que te rejuvenezco, que yo soy el que te apoyo, que sí, que te he visto muchas veces. Dios nos ha visto muchas veces sufrir, llorar, siendo señalados, siendo juzgados, siendo apenados en muchas formas, pero que no sea por avergonzarnos del evangelio, que no sea por simplemente seguir la corriente de este mundo, que no sea simplemente porque es que eso es lo que me han enseñado y no profundizar más, sino que profundicemos en las abundantes riquezas de su palabra. Padre, en esta tarde, los que estamos aquí, Señor, si tú estás en tu lugar y tú dices: Señor, quiero ser un embajador tuyo, quiero ser un discípulo tuyo, ahí donde estás en tu lugar con tus ojos cerrados, ponte de pie un momento. Nadie juzgue, hermano. Y no esperes. Si estás pensando a ver si es cierto, el fin de año lo veré, no juzgues, porque mire que aquel que piense que esté firme, mire de aquel que piense que esté firme, iglesia, que no caiga. Si tú te pusiste de pie, no hagas un compromiso con un hombre. Sí, nos comprometemos con la iglesia en ayudar, apoyar, pero ese compromiso es con el Dios eterno, con el Dios Padre, Dios Hijo y con el Espíritu Santo que mora en ti. El Señor te dice: solamente esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estuve, estoy y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ahí donde estás en tu lugar, si te has puesto de pie, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Habrá eventos en la iglesia, a lo mejor no tantos, los que haya, Señor, y me prepararé en la lectura de tu palabra, profundizaré en la oración. Si tienes el deseo de orar y ayunar, hazlo, pero no para que el mundo te lo reconozca, no para que el mundo, los hermanos te lo reconozcan, es para quebrantarnos, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Siempre busca eso. Siempre busca agradar a Dios antes que a los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, que tu Espíritu Santo en este lugar, que seamos proclamadores de tu palabra, embajadores del reino, pero sobre todo hemos sido llamados nueva criatura, adoptados, hijos tuyos, Señor, por la grandeza de tu gloria y por tu gracia que es incomparable.
esa gracia sublime que hasta el día de hoy es la que me sustenta y nos sustenta. Y tú, Señor, sostienes tu iglesia. Tú traerás a los que han de ser salvos, pero es mi trabajo ser un buen embajador, ser un buen representante tuyo dentro y fuera de este edificio, porque es solo esto, un edificio, pero estoy como miembro del cuerpo tuyo, mi amado Jesús. Úsame, dile al Señor, úsame, Señor, úsame dentro y fuera de la iglesia. Señor, yo he anhelado a lo mejor con un instrumento, pero no solamente de la noche a la mañana, sino se requiere dedicación, se requiere ensayo, práctica. Señor, he querido cantar, pero se requiere compromiso, se requiere práctica. Señor, yo he querido ser ujier, pero se requiere fidelidad. Señor, yo he querido ser un maestro de niños, se requiere compromiso, se requiere ser un buen embajador para honra y gloria de tu nombre. Habla un momento con el Señor. Voy a callar un momento y que se oiga tu voz, hablando tú, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, y el Padre y el Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Ore un momento, hermano. Y si quieres ponerte a orar por 21 días, ponerte a ayunar, hazlo, pero que salgas resplandeciendo y que vivas una vida en abundancia. Si quieres, hermano, hazlo con un corazón contrito y humillado. Si quieres hacerlo, hazlo. No me malentienda, por favor, pero que sea una búsqueda sincera, porque Dios es fiel. Padre, gracias te damos. Habla con el Señor un momento, simplemente un minuto. Démosle un tiempo al Señor, que Dios te hable. Y si te habla a través de la palabra de esta tarde, o Dios te revela un sueño, yo no sé, algo personal tuyo, que no se refiere, no es simplemente de hacer sacrificios sin sentido, sino hacer verdadero sacrificio de alabanza y de adoración. Es vivir una vida santa, consagrada y en obediencia al Padre. Señor, gracias te damos, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y te voy a pedir, si quieres postrarte, levantar tus manos, arrodíllate ahí en tu lugar, o si quieres pasar acá al frente, es simplemente un momento, y ruego a Dios que te ilumine a través de la palabra y la guía de su Espíritu Santo, que ese querer como el hacer esté en tu deseo. Mi mayor anhelo, dice una canción, un canto, mi mayor deseo es estar cerca de ti. Cada día que lata nuestro corazón, sea ese toque de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor, redarguyéndonos, dándonos alegría, gozo, impulsándonos a obedecer tu verdad, porque tu palabra es verdad. Si alguno quiere venir en pos del Señor, empecemos negándonos a nosotros mismos. Tomemos nuestra cruz y sigámosle. En el nombre de Jesús. La iglesia dice: gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. De esto es lo que se trata tu evangelio. Menos de mí y más de ti. En tu nombre, amado mío, te damos gracias. Recibe toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Dele una ofrenda de palmas al Señor.